Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5, hermanos. Disculpas. Lucas capítulo 5. Bueno, esta historia es muy conocida. Están registrada en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a estar estudiando en Lucas y vamos a hacer también algunos paralelos con los otros evangelios para corroborar la información. Entonces, Lucas capítulo 5, vamos a dar lectura. Desde el versículo 12. Vamos a leer un poquito para el contexto del capítulo 5, pero los versículos que vamos a estar estudiando hoy día son del 12 al 16. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor del capítulo 5. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer la barca a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Versículo 12. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da la ofrenda por tu purificación según la orden, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. La historia que aquí se relata, como mencionaba, también está en Mateo 5, en Mateo 8, una vez que había terminado el sermón de la montaña, y en Marcos capítulo 1. Todos nosotros hemos nacido en un tiempo donde ya no sabemos mucho sobre la lepra, sobre esta enfermedad de la que aquí se relata. Hace un tiempo, no sé si ustedes sabían, no sé cómo, creo que se llama leprosario, o es un lugar donde estaban los leprosos. En Bolivia solo existía en Tarija, ¿no? Y ahí habían personas que todavía en aquellos años iban y eran recluidos en ese lugar. Pero nosotros a este tiempo hablamos de esta enfermedad, mucho no sabemos más allá de algunas imágenes o algunas cosas que escuchamos. Y entonces, pero en los tiempos bíblicos, esta era una enfermedad común. Es decir, se podía ver,
se podía ver en los tiempos bíblicos. Y en la Biblia tenemos varias historias de varias personas que eran leprosos. Y en el pensamiento muchas veces de los judíos, la lepra, habían dos cosas. Uno era que podía ser mayormente por un castigo de Dios. O otro que podía ser casi nunca, pero pasaba que no era por un castigo o una disciplina. Y ejemplos de estos ustedes recordarán, por ejemplo, cuando María, por ejemplo, la hermana de Moisés y Aarón, murmura acerca de la relación que tiene Moisés con esta mujer cusita. Y Dios le castiga a María con lepra. Y después Moisés intercede por María para que ella vuelva a recuperar. También en la Biblia tenemos la historia del rey Usías, que hasta el último de su vida dice la Biblia que murió leproso. Y así hay varias historias en la Biblia donde se nos muestra la lepra, pero como un castigo de Dios. Pero también hay historias en la Biblia donde no necesariamente se muestra la lepra como un castigo, sino como una enfermedad que uno adquiría. Y nosotros no sabemos exactamente cuál es el caso de esta persona que está acá con lepra, pero vamos a pensar un poquito. Estaba buscando información acerca de cómo era la lepra y qué es lo que realmente, cuando nosotros pensamos en lepra, más que todo vemos en la parte externa. Pero ¿qué era lo que realmente le pasaba al cuerpo y por qué les pasaba lo que les pasaba a la piel, más que todo de los leprosos? En su comentario de Mateo, William Hendrickson nos habla un poquito acerca de él mismo, investigando acerca de doctores que habían estudiado la lepra en los tiempos bíblicos, saca toda esta información. Dice Hendrickson, esta enfermedad comenzaba con un dolor en ciertas partes del cuerpo, seguida por un adormecimiento. Pronto la piel comenzaba en la piel a crecer manchas. La piel iba perdiendo su color original. Más adelante la piel empezaba a volverse más gruesa, más brillante y más escamosa. De hecho, la aflicción llamada lepra es debido al nombre que dice que significa lepos, de donde viene, que significa la palabra escama. Escama. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en la Biblia dice que cuando María estaba leprosa, dice la Biblia que estaba blanca de lepra. Y la idea es como que el cuerpo se había llenado de escamas. Se había llenado de escamas. Entonces la palabra lepra viene, dice de ahí, de lepos, que significa escama. Sigue diciendo Hendrickson, cuando la enfermedad progresaba, las manchas se hacían sucias llagas ulcerosas debido a una pobre administración de sangre. La piel, especialmente alrededor de los ojos y de las orejas, comenzaba a abultarse con surcos bien profundos alrededor, produciendo hinchazones. Así que la cara del individuo afligido comenzaba, dice este comentarista, a parecerse como la cara de un león por la hinchazón. Los dedos comenzaban a decrecer o a caerse. Lo mismo sucedía con los dedos de los pies. Las cejas y las pestañas se les caían. Uno podía ver que esta persona estaba en un estado lamentable. Y por el toque de las manos podíamos sentir cómo de dura era su piel. Incluso, dice Hendrickson, podías olerlo, ya que la lepra emitía un olor desagradable aún a la distancia. Más aún, dice Hendrickson, esta enfermedad atacaba de manera directa a la parte de la laringe de las personas, como en la garganta. Y esta enfermedad no solo podías verla, olerla, sentirla, también dice Hendrickson, podías escucharla por la voz áspera y ronca de la persona que era atacada por esta enfermedad. De todas las enfermedades, tal vez esta era la peor. La lepra era estar muerto en vida. Y casi podemos un poquito para nosotros imaginar un poco lo que era una persona con lepra.
Otra de las cosas que ya viendo en el libro de Levítico, hay dos capítulos, Levítico 13 y Levítico 14, que habla acerca de la lepra, de cómo detectarla, hasta cómo cuando uno es sanado, cómo se debía purificar. En estos capítulos también encontramos algunas cosas que pueden aportar a lo que decía Hendrickson. Aparte de estas cosas, en Levítico encontramos que los leprosos siempre tenían que andar con ropas rasgadas, el cabello descubierto, bozo cubierto. Y los que no saben qué es bozo, es una parte que tenemos aquí en la garganta, donde muchas veces a veces se sufre alguna enfermedad y esto se inflama. Entonces los leprosos tenían que tener el bozo cubierto, como he dicho hace rato, porque era donde la lepra atacaba y era donde empezaba, ¿no? Después de eso dice a bozo cubierto, y dice que estas personas no debían vivir en los lugares donde estaba poblado. Siempre tenían que estar en las afueras de la ciudad o al inicio, a la entrada de la ciudad. Cuando una persona se aproximaba sin darse cuenta que había una persona leprosa cerca, lo que el leproso tenía que hacer, dice en Levítico, es que tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente empiece a darse cuenta que ahí hay un leproso. Algunos comentaristas dicen que a algunos leprosos les ponían campanas en los cuellos para que anuncien su presencia. Y así las personas no los toquen ni se acerquen a ellos. Nosotros no sabemos exactamente, como he dicho, cuál era la condición de esta persona aquí, si es un castigo o si era algo que simplemente le empezó a ocurrir a su cuerpo. Tampoco sabemos exactamente cuándo y dónde exactamente se llevó a cabo este milagro. Pero lo que sí sabemos tanto por Mateo, Lucas y Marcos es que cuando Jesús va a hacer este milagro, está acompañado de varios testigos. Mateo se nos dice que Jesús estaba bajando de la montaña y bajaba una gran multitud con él. Y esa multitud fue testigo de lo que aquí había pasado. Y aquí también Lucas nos dice en el versículo 11, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Exactamente no sabemos dónde ni cuándo, pero sabemos que había muchos testigos que presenciaron esto que aquí pasaba. Como he dicho, los leprosos tenían que vivir, dice Números 5 del 2 al 3, pueden anotarlo, Números 5 del 2 al 3 dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces era una orden del Señor que estas personas tenían que ser echadas del campamento, de los lugares poblados. Otra cosa que encontramos, otro dato que nos ayuda a ver esto, igual está en Lucas capítulo 17, verso 11, acerca de estos leprosos que el Señor Jesús sanó. ¿Recuerdan ustedes estos 10 leprosos de los cuales solo uno volvió a darle gracias? En Lucas capítulo 17, verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si no estoy mal, en la versión de la Biblia de las Américas, esta parte dice, cuando estos leprosos vieron a Jesús, se pararon a distancia. Y la idea es que ellos no debían tener contacto con las personas. Y aquí están estos leprosos que aquí dice en Lucas, los cuales se pararon de lejos y alzaron, gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces, esto puede ir mostrando un poquito acerca de cómo nos puede ir ayudando a imaginar lo que era un leproso en ese tiempo y cómo debía conducirse en medio del pueblo cuando muchas veces quería entrar o algo así. Ningún judío se aproximaba a ellos y mucho menos los tocaba por el tema de la impureza ceremonial que obtenían. Es decir, si una persona se acercaba a un leproso o lo tocaba,
tenía que, como he dicho en Levítico 13 y en Levítico 14 nos habla de una serie de rituales que esta persona tenía que purificarse para volver a ser insertada en las ceremonias y en las fiestas que el pueblo celebraba. Y cuando uno lo hacía, esta purificación era un proceso pesado y largo, y por eso realmente tenían que cuidarse mucho acerca de esto. Algo interesante que vemos en Lucas, que no lo vemos en Mateo y en Marcos, es que Lucas dice, y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. Lucas añade esta palabra que no registra ni Marcos ni Mateo, diciendo, este hombre estaba lleno de lepra. Eso quiere decir, hermanos, que la lepra tenía etapas. Algunas veces las personas solo tenían un brote en la piel, como algo blanco, donde semana tras semana, cada 7 días, tenían que ser examinados por el sacerdote para ver si era lepra. Y si era lepra, tenían que ver si esa lepra se había perdido o esa lepra proseguía. Entonces era todo ustedes pueden leer eso en Levítico, pero era una semana tras semana, cada 7 días tenía que hacer el sacerdote haciendo hasta como de médico para inspeccionar si esa mancha era lepra o no era lepra. Si era lepra, tenían que asegurarse, tenían que aislarlo. Pero aquí la persona de la que estamos hablando, dice Lucas, no era una persona así, sino era una persona llena de lepra. Llena de lepra. Eso quiere decir que su enfermedad ya estaba muy avanzada. Nosotros podemos recordar a algunas personas leprosas en la Biblia que parecía que su lepra no les impedía cumplir sus funciones normales, como Naamán, por ejemplo, que se nos dice que él era un guerrero y era un soldado que era de mucha confianza y seguía haciendo sus funciones normal. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de leprosos que parecían que aunque eran excluidos de la sociedad, pero no parecía, por así decir, que en la parte física no podían caminar o no podían hacer ciertas cosas. Pero esta persona, dice Lucas, estaba llena de lepra. Estaba tratando de buscar imágenes para tratar de entender cómo se veía. Obviamente no hay retratos exactos, pero cómo se vería una persona llena de lepra cuando se nos dice que varias de sus extremidades ya se van cayendo. Entonces, para que nosotros podamos entender, esta persona, como dice acá, tenía lepra desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Aunque en la Biblia no se menciona claramente cuál era la enfermedad, por ejemplo, que la que padeció Job, no se nos dice que era lepra, pero casi podemos entender porque la Biblia dice que también desde la cabeza hasta la planta de los pies, esta enfermedad le había venido a Job. Y también era una enfermedad que tenía algo como escamas, porque la Biblia nos dice que era con un tiesto que Job se andaba raspando, ¿verdad? Pero en sí no sabemos si es lepra o no lo que le pasó a Job. Pero aquí nos habla de este hombre que estaba lleno de lepra. Y una de las cosas que ya entrando en la primera parte, en el primer punto que ustedes tienen acerca de, en el bosquejo, es... Nosotros podemos imaginar cuando estaba bajando, si es en Mateo, Jesús con la multitud de la montaña, o como dice Lucas, que después de estos milagros muchos le siguieron, y vemos ahí, como dice Lucas, que he aquí un leproso apareció. Casi podemos imaginar en ese momento qué hizo la multitud que estaba con Jesús. Todos sabían lo que tenían que hacer. Cuando vieron al leproso, muy posiblemente la mayoría de los que estaban con Jesús retrocedieron o se apartaron. Pero la Biblia claramente se menciona que Jesús se quedó ahí parado, porque después se nos dice más adelante en Mateo y en Marcos que fueron este leproso y se postró a los pies de Cristo. Y una de las cosas que vemos acerca de, como tienen ahí en su primer punto, es que Jesús pudo haberlo esquivado, pudo haber sido indiferente con él, pero decidió quedarse. Y de parte del leproso, algo que estaba pensando es lo siguiente. Cuando pensamos en esta terrible enfermedad y en la condición que se encontraba este hombre, al estar aislado, viviendo en soledad, si bien esto es un castigo, al mismo tiempo se vuelve como algo que la persona en estas condiciones buscaría.
Y quiero explicarme en esta parte por lo que estaba pensando en esto. Muchos de nosotros padecemos algunos tipos de enfermedades que muchas veces no se reflejan de manera externa para que las personas vean. Algunos de nosotros podemos tener alguna enfermedad interna que una de las manifestaciones por eso puede ser, por ejemplo, la pérdida de peso y que de pronto uno de nosotros empieza rápidamente a volverse más delgado y uno dice, está padeciendo una enfermedad. Pocas enfermedades son visibles a los ojos de las personas, pero aun si la enfermedad, solo piensen conmigo, fuera algo que no sea visible a las personas, pero tú sabes que es una enfermedad grave de la cual es muy difícil que salgas adelante, la tendencia más lógica de las personas, ¿saben cuál es? Es a esconderse. No queremos que las personas sepan por las cosas que estamos pasando. Y tendemos automáticamente cuando estamos pasando por algo a aislarnos, porque no queremos que las personas sientan lástima de nosotros. Ni quisiéramos que se enteren por lo que estamos pasando. Muchas veces hasta tenemos pensamientos o prejuicios cuando, por ejemplo, te enteras de una persona que tiene una enfermedad terminal. Normalmente en nuestra mente a veces pensamos, si se enteran algunas personas a las que no le agrado, seguramente van a decir, porque él es así, le está pasando esto. Entonces, ese tipo de pensamientos y prejuicios y sentimientos que vienen a una persona que está pasando por una enfermedad, no eran ajenas también a esta persona que era leprosa, pero el problema de esta persona leprosa es que su enfermedad no solo era interna, sino era que era muy visible a los ojos de todos. Estaba recordando una película donde se ve un leproso y este leproso estaba en el último piso de la casa y él nunca quería salir de ahí. Aunque él podía caminar y otras cosas, pero él no quería salir de ahí. Y es obvio porque una persona se aísla y no quiere que nadie vea o que tal vez familiares u otros lo puedan ver. Y en este caso, por eso digo, aunque la ley decía que la palabra dice que debían excluirlos fuera de las poblaciones, en un sentido también esto era un refugio para ellos porque no tenían, por así decir, sus seres queridos o tal vez sus familiares verlos en esta condición y tal vez sentir lástima, como decía, de ellos. En ese sentido, eso era para ellos como un refugio. Y una pregunta obvia que nosotros podemos hacer es, si hay una persona en las condiciones que esté este leproso, viviendo en las afueras de la ciudad, ¿qué era lo único que tendría que esperar? Morir. Morir. Y saben, mientras estaba pensando en esto, más adelante vamos a ver incluso de la alimentación de ellos, cómo hacía, pero pensamos en esta persona que estaba llena de lepra. Y cuando una persona está llena de lepra, no solo es la parte, como he dicho, externa, sino que dentro del cuerpo están pasando cosas dolorosas. Y hay un pensamiento que cuando una persona está con una enfermedad terminal, vez tras vez le viene. ¿Saben cuál es? Como alguien dice en otras palabras, es como el ángel de la muerte que lo está rodeando y le está diciendo en cualquier momento. Y todo el tiempo estas personas están diciendo en cualquier momento. Y algo que me llamó la atención y quisiera que podamos ir ahí un momento acerca de este pensamiento que era propio no solo de nosotros, sino también de los leprosos en ese tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Y ahí también se nos habla de unos leprosos acerca de este pensamiento. Segunda de Reyes 7:3, en esta pobreza, en esta hambruna que estaba paseando el pueblo del Señor. Miren lo que pasa desde el versículo 3, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Y aquí está este pensamiento en la misma cabeza de estas personas. Casi podemos imaginarlos, tal vez sentados en la entrada de la ciudad, y ellos se dicen uno al otro, ¿qué estamos haciendo aquí sentados esperando la muerte? ¿Por qué no intentamos algo? De todas maneras,
Si entramos allá no hay comida, igual morimos. Si vamos ante los sirios y nos matan, igual morimos. Pero si nos quedamos aquí, igual vamos a morir. Entonces, este era el pensamiento que tenían estas personas y podemos sin dudar decir que este leproso del que estamos estudiando, con esta lepra avanzada, tenía el mismo pensamiento, rondando su cabeza, esperando la muerte, esperando la muerte. Algo que decía hace rato en cuanto a su alimentación, ¿de qué dependían los leprosos de su alimentación? Ellos no tenían un lugar donde comprar o cosechar, o si vivían en un lugar desértico, dicen los comentaristas, y dependían de la caridad de las personas que se acordaban de ellos. Es decir, algunas personas o algunos familiares salían del pueblo y les daban algunas cosas para que ellos coman, pero muchas veces ellos se olvidaban de los leprosos. Y aparte del dolor que ellos tenían que sentir en el cuerpo y toda esta enfermedad, ellos tenían que sentir todo el hambre y tener un estómago vacío por varios días, muchos de ellos. Y una de las cosas que me recordaba al estudiar esto era Lucas 16, esta historia famosa que ustedes conocen acerca del rico y Lázaro. Es rico y Lázaro. Y dice en el versículo 19 de Lucas 16, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y esta es otra figura bien gráfica que nos puede ayudar a entender un poquito cómo era la situación de algunas personas que tenían esto. Algunos de ellos ni siquiera ya podían caminar y estaban tendidos, postrados en el piso a tal punto que ni siquiera podían hacer que los perros no les laman sus llagas. Pero dice acá también que ellos ansiaban saciarse con lo que otros comían, como es el ejemplo de acá. Con todo esto, lo que quiero mostrar con todo esto, hermanos, es lo siguiente. Toda esta figura ya nos empieza a decir algo. Empieza Lucas y dice, y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. Y esta frase, he aquí, nos hace ver que hay algo no normal que está pasando aquí. No normal en una persona con lepra que está en un lugar tal vez donde no debe estar y se está aproximando a las personas como no debía hacerlo. He aquí había un leproso. Ahí dice, he aquí había una persona con lepra. Y una de las cosas que estaba pensando es, como leímos en Reyes acerca de estas personas que la única espera que ellos tenían en medio de una enfermedad era la muerte, casi podemos imaginar a este hombre también lleno de lepra, que se levantó, por así decir, de ese lugar donde ellos eran puestos. No sé si vivía con otros leprosos o vivía solo, pero entró a la ciudad. Entró a la ciudad. Y después de entrar a la ciudad, dice, se encontró por el lugar donde Jesucristo estaba. Y dice que se acercó a él, se postró y le rogó. Y una de las cosas que estaba pensando en esto, hermanos, es, este leproso fue diferente a los demás en este sentido. No se entregó a la muerte, no se dejó llevar por todo lo que realmente venía. Imaginamos algunas personas con alguna situación similar, difícil. Fácilmente no los mataría la enfermedad que tienen, sino la tristeza o la depresión que los rodea. Y de hecho eso es una realidad. Muchas personas que están pasando por una situación difícil de enfermedad no mueren por la enfermedad en sí, sino por la tristeza y la preocupación que los inunda. Y aunque vemos este leproso en un estado terminal, decidió así entrar a la ciudad o entrar o encontrarse con Jesús en un lugar poblado y no dejarse llevar por ese pensamiento de que la muerte es el siguiente paso. Su vida estaba colgando de un hilo, pero este hombre todavía tenía ganas de vivir.
Y yo estaba pensando en esto, en esta frase de, fue hasta el final y tuvo ganas de vivir. Y aunque la cosa estaba tan difícil, no se desanimó y siguió peleando. Y siguió peleando. Yo creo que eso es una cosa, yo estaba hace rato, creo que no lo dije bien, pero yo quería decir que esta situación por la que este hombre estaba pasando, a cualquiera de nosotros, si nos llegaría a pasar algo así, fácilmente la tristeza o la preocupación nos mataría. Pero este hombre, con todo lo que estaba llevando, decidió continuar y decir, voy a ir hasta el final, hasta el momento en que todo esto acabe. No se dejó llevar por ese pensamiento de que en cualquier momento su cuerpo ya no iba a resistir más e iba a fallecer. Entonces, una de las cosas que veía acá que puede ser para nosotros, y es una cosa que podemos pedirle al Señor que nos ayude, es a perseverar hasta el final. Muchas veces pasan cosas, no en esta magnitud en nuestra vida, pero hacen que fácilmente nos desanimamos y ya no queremos pelear, ya no queremos luchar, no vamos hasta el final. Estaba pensando en muchas cosas en mi propia vida que empecé y se pusieron difíciles y las dejé a medias. Y muchas cosas vi atrás en mi vida que no llegué hasta el final porque las cosas se pusieron difíciles. Y aquí algo que pensé en esto es, algunas cosas pensando en nosotros, se van a poner difíciles o se están poniendo difíciles. Y una de las cosas que todos nosotros tendemos a decir cuando estamos en eso es, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Pero este leproso estaba en esta condición y a pesar de eso, fue hasta el final. Siguió peleando, tenía ganas de vivir, aunque ya no tenía gran porcentaje de vida, pero siguió adelante. Por otro lado, también este texto nos dice que este leproso al ver a Jesús se postró. Y yo estaba recordando esta palabra porque si ustedes recuerdan el salmo que estábamos estudiando la anterior semana con Edward, hablaba acerca de la palabra bendecir. Y esa palabra bendecir, él decía que se podía entender como alabar, adorar al Señor. Y aquí este leproso se postra al Señor. Se postra al Señor aún sin saber cuál sería el resultado de su encuentro con Jesús. Algo interesante es que versos más antes también encontramos esto. ¿Recuerdan ustedes lo que yo leí antes en el capítulo 5, por ejemplo? Después de que Jesús hizo este gran milagro de esta pesca milagrosa, dice el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pero esto Pedro hizo después de lo que Jesús hizo. Y este leproso tomó la misma actitud de postrarse a los pies de Cristo antes, aún sin saber lo que iba a acontecer. Y eso es algo interesante porque más adelante vamos a ver que él realmente no sabía lo que iba a pasar. Pero aún así se postró en adoración delante del Señor. Y eso es algo que yo recordaba también acerca de cualquiera sea la situación que nosotros podemos estar enfrentando. Muchas veces nosotros es fácil alabar y adorar al Señor cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, no siempre tenemos el mismo corazón. Y aquí hay una enseñanza de que podemos hacer lo mismo aún sin saber lo que viene, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros. La semana pasada estábamos compartiendo con una hermana y esta hermana en su fotito de WhatsApp, ¿no?, posteó algo que me ayudó, me animó, ¿no? Decía, no te preocupes por mañana, porque mañana también Jesús va a estar ahí. Y eso es algo que puede mantener nuestro corazón constante en alabanza y adoración, independiente si las cosas cambian a nuestro favor. Después en el punto 2, ahora podemos ya ver toda esta descripción de este leproso y en el punto 2 dice, podía ignorarlo, una esperada petición. Y hermanos, casi cuando estábamos estudiando, y es mi intención también que ustedes puedan ir conmigo en eso, casi podemos ver a este leproso casi muriendo, tal vez con varias partes de su cuerpo ya separadas, tal vez con muletas, tal vez cojeando. Y ahora él se va a acercar a Jesús y va a hacer una petición que creo que en ninguna parte de la Biblia se la registra.
Y dice el versículo 12 nuevamente: y sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había ahí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí mientras uno lee, si uno lee de corrido esto y va entendiendo esto, hasta parece contradictorio, no sé si lo han notado, porque dice, este hombre en esta condición, lleno de lepra, se acerca a Jesús, se postra, se postra, le ruega, y casi podemos adivinar la siguiente petición, ¿no? Le ruega, como muchas personas que estaban sufriendo a lo largo del camino de Jesús, y le dice: sáname, límpiame. Pero con toda su desesperación, con todo su ruego, frena y le dice: si quieres, puedes. Solo si tú quieres, puedes limpiarme. A pesar de la desesperante situación y el ferviente deseo que este hombre tenía por recuperar su salud, no le dijo: quiero que me sanes. Le dijo: tu voluntad, Señor, es lo mejor para mí. Y estaba pensando en esto, alguien podría decir: esto es falta de fe. Esto es falta de fe. Y no es falta de fe, porque como vemos, él sabía que Jesús, aún en esa condición avanzada de su enfermedad, podía sanarlo. Y un comentarista dijo esta frase: este leproso sabía que Jesús puede todo lo que quiere, pero no siempre quiere todo lo que puede. Voy a repetir eso. Este leproso sabía que Jesús puede todo lo que quiere, pero no siempre quiere todo lo que puede. Él sabía fácilmente que Jesús podía decir una palabra y él podía sanar, pero lo que él no sabía es que si Jesús quería sanarlo. Y algo que uno piensa, hermanos, y dices: ¿por qué razón este hombre le habló de esta manera a Jesús? ¿Por qué le dijo: si quieres? Yo estoy seguro, hermanos, que cualquiera de nosotros que está pasando por una sesión de emergencia o difícil, o cuando uno de nuestros hijos esté en un hospital en una situación difícil, es muy difícil decirle: Señor, si quieres, sánalo, solo si quieres. Rápidamente en esos momentos le decimos: por favor, Señor, sánalo, por favor, voy a hacer esto, y empezamos incluso a hacer compromisos. Pero este hombre le dijo: solo si tú quieres. Y entonces nos lleva a pensar: ¿por qué dijo esto? Y yo no sé exactamente por qué, pero algunas cosas que son comunes a nosotros como hijos de Dios, que nos lleva a pensar y podríamos llegar a hacer esta petición, son las siguientes. Después de estar varios días solo pensando, aislado, qué sería lo mejor para su alma, tal vez este hombre había llegado a la conclusión que Pedro llegó después de haber negado al Señor Jesús. ¿Recuerdan esa parte cuando Pedro había negado al Señor Jesús y después en Juan capítulo 21 Jesús le va a hablar sobre eso? ¿Cuál era la conclusión a la que Pedro había llegado después de ese gran error? Dice en Juan 21, 17, y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y yo pienso, otra vez pensando en este leproso y en lo que le dijo al Señor, ¿qué significa para ti, hermano, esta frase que Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo? Pedro se había equivocado varias veces por creer que él sabía lo que tenía que hacer, pero se había equivocado. Y hoy llega a la conclusión de decirle: Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Señor, tú sabes todo. En otra expresión que también muestra lo mismo está en el Salmo 73, en el versículo 25, después de que Asaf está con mucha angustia en su corazón al ver la prosperidad y la maldad de los impíos. En el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Las circunstancias adversas que han traído tanto sufrimiento a nuestras vidas
Dios por medio de ellas nos ha enseñado tanto que hemos notado el beneficio que ha traído a nuestras almas, que no sabemos muchas veces cómo debemos pedir. Que cuando la aflicción ya no está, tal vez muchas veces pensamos, por esta aflicción en mi vida he madurado de esta manera, he aprendido de esta manera. Y muchas veces podemos llegar a pensar, tengo temor de que si esta aflicción es quitada, este aguijón en la carne, como dice Pablo, es quitada de mí, tal vez voy a volver nuevamente atrás. Entonces podemos decir lo que David en el Salmo 119, en el verso 71, dice una frase muy interesante que apunta aquí igual. David dice en el Salmo 119, verso 71, me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. En la versión Reina Valera dice, bueno me es haber sido humillado, porque de esa manera pude aprender tus estatutos. Y esto es algo que es difícil tal vez para nosotros decir, pero miren esto, hermanos. La bendición que muchas veces traen las cosas difíciles que vienen a nuestra vida, que nos enseñan que muchas veces no queremos seguir sin eso, es por todo el beneficio que ha traído. Nosotros, como dijimos al principio, no sabemos si este leproso estaba leproso por un castigo del Señor o porque simplemente la lepra se le pegó. Tal vez era una disciplina del Señor. Y una de las cosas que este hombre se acerca a Jesús y le dice en otras palabras es, yo no sé si es el momento de levantar la disciplina. Yo no sé, como dicen Hebreos, hablando acerca de las disciplinas que el Señor trae a la vida de sus hijos, este leproso le dijo, yo no sé si ya ese fruto apacible de justicia se ha producido en mi vida. No fue una demanda, no le dijo quiero ser sanado, le dijo si tú quieres. Una de las frases que a lo largo de estos tiempos que estamos estudiando, estamos leyendo el Antiguo Testamento, a mí me ha animado varias veces en mi vida, es la frase que encontramos tanto en Joel como en Jonás, en medio de un juicio inminente. Hay una frase que se repite en esos dos libros que dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios en vez de castigo nos dará bendición? ¿Quién sabe? Y este leproso no tenía nada seguro, pero yo creo que cuando estuvo ahí decayendo en su salud, a punto de morir, había ese pensamiento en su mente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el Señor me restaura? Y ese porcentaje tan mínimo de quién sabe, que también lo encontramos en Jonás, cuando dice este rey que hace todo este ayuno y todo eso, también usa la misma frase. ¿Quién sabe si Dios en vez de castigarnos como ha dicho que va a hacer, se vuelve y nos da bendición? Y ya yendo terminando acerca de, en sus bosquejos, el punto 3. Bueno, antes de eso, quería mostrar algo importante acerca de, en situaciones de mucha necesidad, nos acercamos a hablar con el Señor. Y algo que me llamó la atención fue lo siguiente. Hace rato mencionaba que había otros leprosos en la Biblia y uno de ellos era Naamán. Y hay algo interesante que encontré en Naamán y este leproso. Dice la Biblia que Naamán, en Segunda de Reyes, eso está en Segunda de Reyes, dice, desde el capítulo 5 en adelante, voy a solo leer algunos versículos, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El verso 9 de 2 Reyes 5 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y esto es interesante. El orgullo y la arrogancia de Naamán le estaban llevando a decir que prefiero estar con lepra a humillarme y descender a ese río. Ni siquiera ha salido en persona a tocar la herida, a sanar, ha mandado a su siervo. Y eso le pareció una molestia por la posición, obviamente, que Naamán tenía. Una posición, dice en el verso que leí, de mucho prestigio. Pero Eliseo mandó a su siervo y le dijo que se lave en el río 7 veces y después que se vaya, porque ya va a ser sanado. Y Naamán dice que se enojó y decidió irse. Y estaba pensando en esto porque le molestó que ni siquiera saliera al encuentro y hiciera lo que este hombre en nuestra historia no tenía las riquezas ni el oro que Naamán tenía para pagar esta sanidad que le quiso dar a Eliseo. Y de paso recordamos a su siervo que él quiso esa posesión de una manera incorrecta y la lepra de Naamán dice que se le pegó a él. Pero este hombre de nuestra historia no tenía ese dinero. Pero no solo Jesús podía de lejos decirle si quería que sea sanado, pero Jesús no hizo eso. Ya entrando en el segundo, en la última parte, como decía, Jesús se acercó, dice la Biblia, otra vez leemos, dice el versículo 13, si quieres, el versículo 12, la última parte, si quieres puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Al instante la lepra lo dejó. Algo interesante acá es, esta semana estuvimos leyendo, como decía hace rato, Jonás. Y aquí hay una conexión que encontraba en mi lectura que me ayudaba a ver que realmente esto es así. Obviamente nosotros leemos en la Biblia, pero muchas veces por nuestra experiencia filtramos la Biblia y a veces no nos parece como lo que dice ahí por la experiencia que nosotros tenemos. Dice la Biblia que Jesús lo tocó. Y saben, estaba buscando en el original lo que realmente significa esto. Y esta palabra que dice, y Jesús extendió la mano y lo tocó, literalmente quiere decir Jesús extendió la mano, lo tocó, literalmente quiere decir, perdón, extendió la mano y lo apoyó contra sí mismo. Jesús extendió la mano y lo apoyó contra sí mismo. En palabras más sencillas, lo que está diciendo es, Jesús lo abrazó. Y yo creo que en Marcos dice que la situación de esta persona había movido a Jesús a compasión. Y esa frase en el original dice, había sentido que sus entrañas anhelaban hacerlo. Jesús había sido movido a compasión, había sentido que de lo más profundo de sus entrañas anhelaba hacerlo. Jesús había extendido su mano, había tomado la cabeza de esta persona y lo había pegado contra sí mismo. En un sentido la había abrazado. Recordemos que aquí se nos dice en Lucas que este hombre se había postrado y en los otros evangelios dice rostro en tierra. Ni siquiera sabía lo que iba a acontecer. Si quieres puedes limpiarme. Pero inmediatamente siente una mano que lo atrae hacia sí y lo abraza. Y yo creo que esto es algo, por eso el título de este sermón, La tierna compasión de Jesucristo, es porque muchas veces miramos a Jesús como un gran Salvador, pero no miramos que nuestro Salvador también es compasivo. Es compasivo. Solo pensemos en un momento en este leproso, en todo este tiempo que ha debido vivir solo, sin contacto con personas, y mucho menos si alguien lo tocaría. Y ahora está Jesús aquí no solo tocando literalmente, sino abrazando a este hombre.
Y después de abrazarle es que le dice, quiero. Yo estaba pensando, les decía hace rato en Jonás, los que hemos estado en la lectura, el día jueves nos tocaba el capítulo 1 y hoy día nos tocaba el capítulo 4. Y en Jonás capítulo 1, ustedes recuerdan ya la historia, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y Jonás se va a Tarsis, paga, dice, el precio de esta nave y se va rumbo a Tarsis. Y en medio del viaje se levanta una gran tormenta donde dice que el barco se estaba por partir en la mitad y Jonás estaba en la parte de abajo del barco durmiendo. Y entonces en medio de eso los marineros y el capitán del barco empiezan a clamar a sus dioses para tratar de sobrevivir, pero la tormenta que se había levantado en ese momento no era común, no era normal. Entonces encuentran a Jonás durmiendo y después de encontrarle durmiendo le hacen un montón de preguntas. Y algo que me llamó la atención el día jueves era, entre todas las preguntas, ustedes pueden leer en casa, entre todas las preguntas que le hacen a Jonás de quién eres, de dónde vienes, le hacen una a Jonás que él nos responde el día jueves, que nos tocaba en el capítulo 1, pero en el capítulo 4 hoy día Jonás responde esa pregunta. Y la pregunta que le hicieron está en Jonás capítulo 1, verso 10, dice, y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Les había contado que estaba huyendo de Jehová. Y en medio de eso les dice, yo temo a Jehová, creador del cielo, del mar y de la tierra. Y estos marineros en medio de la tormenta le hacen esta pregunta, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás huyendo de Jehová? Y en el capítulo 4, en los primeros versículos, responde esta pregunta que no les respondió a los marineros. Y obviamente muchos de nosotros ya sabemos esa respuesta. Capítulo 4, verso 1 dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Esto es después de que Dios perdona a Nínive. Y oró a Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces la respuesta para estos marineros cuando le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Jonás sería, porque yo sé que si voy y les digo que Dios les va a hacer eso, ellos se van a arrepentir y entonces Dios los va a perdonar. Y realmente lo que yo quiero es que ellos perezcan. Jonás sabía, en el fondo sabía, y algo que yo me preguntaba mientras estudiaba Jonás también es, cuando Jonás empieza a pregonar el mensaje que Dios le da, y lo compartíamos en la familia, les dijo, en 40 días Dios va a destrozar esta ciudad, pero no hay ninguna mención de Jonás y decirles a ese pueblo, pero ¿saben qué? Si se arrepienten, yo estoy seguro que los va a perdonar. No hay eso en la Biblia, solo hay el anuncio de la sentencia. ¿Por qué no dice eso Jonás? Porque él sabía que si lo decía se iban a arrepentir, pero aún sin decirlo, se arrepintieron, se humillaron delante del Señor, el Señor los perdonó y a Jonás eso le molestó, porque él sabía algo que sí, y si lo sabía Jonás es porque repetidas veces Jonás lo ha visto en su vida, que Dios es clemente, es piadoso, es compasivo, es tardo para enojarse y es grande en misericordia. Yo creo que esto es el punto más importante de esta historia. Estaba pensando un poquito, y no sé si esto ha venido a tu mente, pero cuando uno lee y dice Jesús lo tocó y ahora la explicación no solo lo tocó, sino que lo abrazó, lo puso contra su pecho. Al principio yo había dicho que las personas que se acercan a los leprosos rápidamente se contaminan ceremonialmente y ya no podían participar. Entonces, una de las cosas que mientras yo estudiaba eso, antes de ver algunas cosas que aquí estaba compartiendo con ustedes, lo primero que vino a mi mente es, ¿y qué pasó después con Jesús que lo tocó? Jesús rompió la ley, rompió las reglas y estaba tan concentrado en eso y tal vez también ha pasado por tu mente, ¿no? Acerca de cómo Jesús se purificó, por así decir, después de haber tocado a este leproso.
y algunas cosas que quiero compartir solo de paso sobre eso. Algunos comentaristas dicen que el momento en el que Jesús le tocó a este hombre, la sanidad fue simultánea, ¿no? Y en ese sentido, por así decir, no estaba tocando un leproso porque al tocarlo lo sanó. Donald Carson, en un comentario que escuchaba de un pastor sobre esto, dice: cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, nunca se ensucia, más bien su mano limpia la impureza. Y otro comentarista dice que cuando vemos las purificaciones de las personas que tocaban o se acercaban a leprosos y tenían que ofrecer ciertos animales en sacrificio y purificarse, nosotros sabemos que Cristo fue una ofrenda para su Padre en sacrificio. Entonces, de una manera también pagó, por así decir, aunque eso no era pecado, el hecho de contaminarse con un leproso no es pecado, porque así estaríamos diciendo que Cristo pecó ahí, pero no era pecado, pero tenían ciertos ritos que tenían que hacer para purificarse al estar en contacto con ellos. Y ya quiero que este último verso podamos verlo en Marcos, que no está aquí en Lucas, que nos hace ver algo que Lucas no nos deja ver. Marcos capítulo 1, verso 45, acerca del mismo relato de la sanidad de la lepra. Marcos 1, 45. Dice: pero él comenzó a publicarlo. Jesús le había dicho a esta persona, en contexto, perdón, que no le diga a nadie, ¿no? Sino que vaya y se muestre al sacerdote y pague la ofrenda que Moisés había ordenado. Pero este hombre, dice en Marcos 1:45, pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y este es un detalle, creo yo, que nos ayuda a poder entender un poquito más esto en la parte espiritual. La Biblia nos enseña que los leprosos debían vivir afuera de la ciudad, no podían entrar a la ciudad. Y ahora aquí Marcos nos dice, después de hacer la sanidad de este leproso, el que no puede entrar a la ciudad es Cristo. Para que este hombre quede adentro, Cristo quedó afuera. Dice, y Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Muchas veces escuchaba a predicadores predicar sobre la lepra, hablando de nuestra pecaminosidad como la lepra, una lepra espiritual, que Dios en su misericordia nos perdona y en su gracia nos abraza, ¿no? Y en ese sentido estaba pensando acerca de la compasión, el poder que Dios tuvo para salvarnos, y en Hebreos 13 encontramos este mismo paralelo. Hebreos 13, 12 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. A este hombre que fue sanado fue gratis, fue por nada, pero a Cristo le costó lo que a este hombre no le costó. Porque este hombre quedó adentro, Cristo quedó afuera, y se ve como un intercambio. Y esto es algo que también Hebreos dice, que Él salió afuera llevando nuestro vituperio, y nos dice nosotros también salgamos del campamento llevando su vituperio. Cristo tomó nuestro pecado y fue sacrificado, y dice que fue fuera del campamento para que nosotros quedásemos dentro. El precio que Cristo pagó para nuestra redención. En algunas conclusiones que esta historia nos trae, hermanos. Nosotros no vamos a saber de la compasión de Jesús si no vamos a Él. Y eso es lo que este hombre supo en medio de su aislamiento, de su soledad. Dijo, si no entro, si no voy a Él, no sabré si realmente Él tendrá o no compasión de mí. Sea cual sea el resultado, no debemos filtrar por nuestra experiencia la palabra de Dios. Y lo digo esto en el sentido de que muchas veces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es para nosotros bien difícil ver que Dios es compasivo con nosotros, que Dios es tierno con nosotros. Hasta a veces parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero lo que aquí la palabra nos dice, que Jesús no solo es poderoso, sino también es compasivo. Y otra cosa, algo tan sencillo marcó la vida de este leproso como un abrazo.
Y yo pienso a veces, depende de la personalidad de cada uno de nosotros, pero a veces cuando una persona nos cuenta algo difícil y de una manera muy fría nosotros podemos decir, voy a estar orando por ti, cuando en ese momento nosotros podemos abrazar a la persona y poder un poquito llevar el dolor que esa persona está llevando. Cristo, no se olviden que cuando Cristo hizo este milagro, había muchos de sus discípulos que estaban con él y Cristo les estaba dando un ejemplo de compasión y una aplicación obviamente para nosotros. Así como Cristo fue compasivo, nosotros también debemos ser compasivos con otros, tener compasión. Y esta es una verdad. Y entonces me animaba mucho el hecho de saber que hoy día tendríamos un día diferente, especial, de ayuno, de venir y buscar al Señor. Y yo quería, hermanos, que cuando ya pasemos a los distintos tiempos de oración, tú puedas pensar en esto. Me animó mucho a mí, creo que la verdad principal de todo esto es recordar que Cristo es compasivo, que sus entrañas anhelan responder cuando nosotros estamos sufriendo. Y muchos de nosotros hemos venido acá y tal vez el pensamiento también quisiera que sea como el de Jonás en el libro o como en el de Joel. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si este día es el día que el Señor ha dicho, hoy es el día de levantar la disciplina? Algo que vemos en la Biblia, que la disciplina no solo es por pecado, la disciplina también es algo en lo que Dios ejercita a sus hijos. Y como dice Hebreos, que las disciplinas no son causa de gozo, pero cuando produce el fruto, entonces eso realmente es lo que importa. Y yo quiero animarles en eso, hermanos. El mensaje de todo esto es ir notando la progresión de la compasión de Cristo. Si fue así con este leproso, ¿cuánto más lo es con nosotros? Y aunque muchas veces tal vez no recibamos lo que a veces esperamos, de todas maneras podemos no cambiar la verdad de que Jesucristo es un Salvador compasivo. Y mi oración es para que cuando estemos en el tiempo de estar compartiendo motivos de oración, puedes pensar en esto y poder realmente traer tu petición delante del Señor, porque realmente, como está en esta aplicación, no sabremos si Él tendrá compasión si no vamos a Él. Solo lo sabremos cuando estemos delante de Él. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, porque nos ayudes siempre a tener en mente de tu compasión tan segura, de tu misericordia y tu piedad como aún Jonás la tenía presente. Ayúdanos, Señor, a, a que esto sea un impulso para venir delante de ti y animar a otros, a nuestros hermanos, a venir delante de ti trayendo sus peticiones, Señor. Porque no sabemos, Señor, si tú quieres, pero sabemos de tu gran poder y de tu gran compasión. También vemos que esta enfermedad era una enfermedad avanzada, incurable, pero no fue un problema para ti, Señor, para tu gran poder. Sabemos que hay cosas que avanzan y a veces ya no miramos esperanza de volver a lo de antes, Señor. Pero contigo eso puede cambiar. Y eso es lo que aprendemos de tu palabra, de tu poder. Yo te pido por eso también, Señor, que nos ayudes a levantar nuestros ojos a ti, que sigamos, Señor, tocando tus puertas, orando, esperando en ti, Señor. Gracias por recordarnos de tu gran compasión y como decía en la verdad principal, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más tú, Señor? ¿Cuánto más tú, Señor? Y eso habla de tu gran bondad por encima de nosotros, Señor. Y sabemos eso. Gracias por recordarnos que tú eres un Salvador compasivo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.